Hoy vamos a dedicar un vídeo a algo importantísimo una vez que finalizamos nuestra incubadora. Tenemos que tener una referencia, tenemos que hacer una buena medición en el interior a la altura de la bandeja de huevos para conseguir que todo funcione correctamente y sacarle el máximo partido a nuestra incubadora casera. Muchas de vuestras consultas, de vuestras preguntas van encaminadas sobre esto, sobre que tenéis termómetros o higrómetros y no sabéis, evidentemente, a cuál de ellos acudir a la hora de tenerlos como referencia de la posible temperatura que tengamos en el interior de nuestra incubadora casera. Termómetros que marcan temperaturas diferentes, higrómetros a los cuales les ocurre lo mismo, que no nos marcan la misma humedad relativa y nos encontramos en el dilema de que no sabemos a cuál hacer caso, no sabemos cuál de ellos tomar como referencia. Por eso hemos decidido hacer este vídeo, contaros nuestra experiencia, qué es lo que hacemos en esta situación tan importante cuando tenemos que ver un dispositivo en el cual confiar para así tener claro, tener con seguridad los datos que tenemos en el interior de nuestra incubadora. Tenemos que estar muy seguros de que los parámetros de incubación que tenemos son los que creemos realmente que tenemos dentro de la bandeja de huevos. Por eso siempre os decimos lo mismo, que tenéis que hacer buenas mediciones en las 4 esquinas y en el centro de la bandeja de huevos para elaborar un mapa de temperaturas. Fijaros en esta imagen que tenéis ahora mismo delante. Son 3 aparatos diferentes de medida, ¿no? 2 que son medidores de temperatura y humedad, y el de abajo, el de madera, el típico termómetro de mercurio, aunque el mercurio, como sabéis, está prohibido para uso en este tipo de aparatos y posiblemente sea de alcohol o cualquier otro elemento que pueda servir para ese fin, ¿no? Lo que quiero deciros es que a la hora de hacer vuestras incubadoras, pues os tomáis vuestro tiempo en hacerlas lo mejor posible, en buscar los aparatos, ¿no? Cada uno con los medios que dispone a su disposición, ¿no? Ya sean reciclados, ya sean buscados por ahí, comprados, en fin, cada uno como medio puede, ¿no? Lo que quiero deciros con todo esto es que, fijaros bien, hacemos una incubadora bien hecha. Compramos aparatos último modelo, buenos, de calidad, caros, pero todo eso que hacemos de nada sirve si no tenemos una buena referencia para saber qué temperatura y qué humedad relativa tenemos en el interior de nuestra incubadora, ¿no? Siempre que nos preguntáis a la hora de este tema de medir dentro, de que habéis tenido problemas, nosotros siempre contestamos lo mismo. Lo principal siempre ante un error en nuestra incubadora de que no haya funcionado como nosotros esperábamos es medir la temperatura y la humedad en el interior. Es lo principal. Evidentemente hay otras cosas que deben estar bien. Seguidamente, por supuesto, la renovación del aire interior y, repito, muchas cosas más. Pero casi todos los errores van encaminados a temperatura y humedad relativa. ¿Qué ocurre? Que es difícil encontrar un termómetro, sobre todo hablamos de la temperatura, que quizás sea más importante porque nos permite menos error. La humedad es igual de importante, pero ahí tenemos manga ancha, podemos tener un margen de error un poquito mayor. Y en la temperatura, pues si todo lo que hemos hecho anteriormente no tenemos ahora una referencia para saber qué temperatura realmente tenemos en la zona donde incubamos los huevos, pues evidentemente nos puede conducir a tener malos resultados. Por eso, siempre que me comentáis referente a estos dispositivos, fijaros bien, tenemos aquí este que veis aquí, que es analógico,
mide temperatura y también humedad, es de aguja. Tenemos este que lo habéis visto en más de una ocasión, un termohigrómetro digital, y este de aquí abajo, el de toda la vida, como digo, de mercurio, que ya no sé ni si serán de mercurio y que mide la temperatura, ¿no? Os comento, normalmente ya digo que este termohigrómetro, este digital, lo habéis visto en más de uno de los seguimientos que hemos hecho a nuestras incubaciones, a la hora de probar nuestras incubadoras caseras que vamos terminando y a la hora de incubar otras especies. Es el que siempre tenemos en el interior para tener una referencia más o menos fiable, ¿no? Es un termohigrómetro que lo conocemos a la perfección porque nos ha dado buenos resultados utilizando esas referencias que nos marca en el display, y con él hemos ido tirando. ¿Qué ocurre? Que tiene muchos años. Y con esto pasa una cosa, nosotros no somos de recomendar ningún aparato en concreto, de ningún tipo. Los probamos, los usamos y que cada uno saque sus conclusiones. Pero incluso este que a nosotros tan buenos resultados nos ha dado, que encontramos en un bazar hace ya unos pocos años, pues incluso teniendo otro modelo, fijaros lo que es la cosa, puede marcarte diferente aun teniendo dos exactamente iguales. ¿Qué ocurre? Que nosotros este lo hemos adquirido recientemente buscándolo en internet como termómetro higrómetro de precisión. Supuestamente la palabra precisión querrá decir algo. Creo que nos ha costado algo más de 5 euros y prácticamente estamos empezando a probarlo ahora. Como veis, fijaros, tenemos aquí en el exterior estos tres dispositivos. Y si echamos un vistazo a las temperaturas, prácticamente están marcando lo mismo. Aproximadamente 24 grados y medio de temperatura. Eso ya, para comenzar, es una buena señal. Os explico por qué. Muchos de vosotros tenéis varios termómetros y cuando os digo que marquéis la temperatura en las cuatro esquinas y en el centro, evidentemente mientras más termómetros tengáis, lo hacemos de un tirón. Si no, si tenemos uno, por ejemplo, pues tenemos que tomar una medida y después tenemos que volver a cambiarlo de sitio, dejarlo un par de horas para que eso se estabilice y entonces volver a apuntar la temperatura. Y así pues nos podemos pegar varios días haciendo la medición, una buena medición del mapa de temperaturas en el interior. ¿Qué ocurre? Que muchos de vosotros tenéis diferentes dispositivos, 3, 4, y os marcan temperaturas diferentes. ¿Qué pasa? Que no podéis meterlos todos dentro y esperar que todos marquen igual, porque posiblemente dentro de vuestra incubadora no tengáis la misma temperatura. Y puede que no sea fallo de los termómetros, es que realmente es lo que hay, que no tenéis la misma temperatura en el interior, en toda la parte donde van los huevos. Por eso siempre os digo que hagáis esto que estáis viendo en la pantalla, que aquí fuera, en el exterior, los pongáis a temperatura ambiente. Y ahí sí que no hay error a dudo ninguno. Ahí tienen que marcar igual o lo más parecido, porque aquí ahora mismo en el exterior, esta es la temperatura, por ejemplo, que tenemos en el salón de nuestra casa. En torno a 24,5, 25 grados de temperatura, ¿vale? Pues como veis, estos tres termómetros pues son de fiar porque están marcando prácticamente la misma temperatura, aproximadamente 24 grados y medio. Por eso, antes de meter los termómetros en la incubadora para hacer mediciones, tenemos que dejarlos fuera, juntos, como lo estáis viendo aquí, en el exterior, en cualquier parte, los dejáis una hora y a la hora tienen que estar ya estabilizados todos y ahí podemos ver qué diferencia marcan. Quiere decir esto que si tenéis, por ejemplo, 3, 4 termómetros y marcan diferentes, pues quedaros con los dos que aproximadamente marquen la misma temperatura o parecida, suponiendo que haya mucha diferencia entre todos. En este caso no tendríamos ese problema porque, como estáis viendo, pues todos prácticamente están donde mismo. Aquí en este caso, si imagino que os habréis fijado ya, la diferencia viene entre este y este, pero en la humedad, porque aquí este digital nos está marcando el 50% de humedad relativa y este nos está marcando algo más del 60% de humedad relativa. A este ya lo conozco, el digital, y sé que me marca menos de lo que debiera, porque ya hace tiempo le hice la prueba del paño húmedo y sé que marca de menos, ¿vale? Eso ya lo sé,
y juego con eso, de que ahora mismo no tiene el 50% de humedad aquí. Está lloviendo ahora mismo cuando estamos grabando este vídeo en Marchena y la humedad relativa ha subido bastante, ¿no? Y tenemos pues en torno, yo calculo, que a lo que marca este. Pero me fío de este no porque lo haya comprado como termohigrómetro de precisión. Yo por haber buscado eso y por haberlo comprado, porque me haya costado más caro, no quiere decir que con eso me vaya a fiar 100% de él antes que del otro. Simplemente por una cosa, porque ya sé que la temperatura la marca bien, porque no van a estar equivocados los tres. Y que el higrómetro puedo hacerle la prueba del paño húmedo. Hay otra prueba para saber si el higrómetro marca bien, que ya lo veremos más adelante. Haremos las dos pruebas, las dos formas de ver si tu higrómetro te está engañando o no, o marca bien. Lo haremos más adelante. Hoy el vídeo quiero centrarlo en la importancia de estos dispositivos para darle ese toque final que necesita nuestra incubadora o intentar solucionar el problema posible que tenga de temperatura o humedad. Ciñéndonos a este, pues creo que he hecho una buena compra por la sencilla razón de que la temperatura me la marca bien y la humedad relativa, pues creo que lo puedo solucionar. Y te comento por qué puedo solucionar ese problema. Porque como veis le he dado la vuelta a este termohigrómetro y tiene aquí dos ranuritas de las cuales podemos conseguir lo siguiente. Como veis tiene un más o un menos dependiendo a dónde desplacemos esa ranura y para lo que sirve realmente es para ajustarlo. Suponeros que tenéis un dispositivo de precisión de los buenos que os dice exactamente la temperatura que tiene. Pues entonces puedo ajustarlo con un destornillador y marcar la temperatura a lo que marque el otro dispositivo de precisión. Pero en este caso no lo voy a tocar porque creo que marca bien. Lo que sí podría mirar es esta parte, el higrómetro, envolverlo en un paño húmedo y ver si marca bien o no. Si marca bien, perfecto. Tengo un pedazo de medidor de temperatura y de humedad. Un medidor de precisión, como venía en el titular de compra. Pero si no marcara bien, me ofrece la posibilidad de ajustarlo y poner bien la aguja de higrómetro. Entonces no tendría que calcular nada. Lo ajustaría y ya tendría un medidor muy bueno, muy fiable para medir temperatura y humedad. Cosa que no puedo conseguir en este digital, no lo puedo ajustar, pero repito, ya sé más o menos el margen de error que tiene a la hora de medir la humedad relativa. Entonces, dicho todo esto, quiero deciros una cosa importante, ¿vale? Todo esto lo hacemos respondiendo a las dudas que nos llegan vuestras de temperatura y humedad y a la hora de hacer las mediciones en el interior de las incubadoras y darle ese toque final y a la vez tan importantísimo del cual va a depender el éxito o fracaso de nuestra incubadora, de nuestras futuras incubaciones. Os diréis, os preguntaréis, ¿no es mejor tener un solo termohigrómetro para medir en el interior? Pues sí, si es de confianza, si reúne las cualidades que hemos hablado desde que hemos comenzado este vídeo, pues perfecto, porque ya lo tendremos y nos servirá por mucho tiempo. El motivo de haber comprado este, que veis que es de reciente adquisición, es porque ya estaba dudando de este, pero como veis, mis dudas eran infundadas porque la temperatura la sigue clavando, la sigue marcando bien. Lo voy a seguir utilizando, pero bueno, tengo otro complemento. Lo que sí recomiendo siempre es lo siguiente. Normalmente estos dispositivos digitales cambian muy rápidamente tanto a la baja como a la alta. Son muy sensibles y nos marcan prácticamente esas fluctuaciones de temperatura en tiempo real. Entonces, por un lado está bien, pero muchas veces nos marcan unos picos que se obtienen en décimas de segundo y entonces nos están llamando a engaño. Necesitamos una medición de temperatura que sea más estable, que nos marque prácticamente la media, porque esos mismos cambios son los que van a sufrir dentro los huevos. No van a sufrir esos picos tan rápidamente como los cambios de temperatura que se realicen. Va a ser una media entre la máxima y la mínima. Y ahí es donde me gustan estos tipos
de termómetros como este, por ejemplo, de mercurio o como este de aguja. Estos cambian lentamente y entonces en los cambios rápidos hacia arriba o hacia abajo se van a quedar en una línea media y te van a marcar la temperatura media que tienes en el interior, ¿vale? Entonces un equipo muy bueno es el que se complementa entre el analógico y el digital, porque aquí voy a tener referencia constante de los picos para arriba y para abajo en los cambios rápidos de temperatura, y este me va a marcar una temperatura media de incubación. En los picos, evidentemente, mientras que sean picos asumibles de temperatura, tampoco podemos buscar que se nos metan 41 ni 42 grados, porque para que llegue a 41 o 42 de picos quiere decir que los 39-40 los tiene de media casi seguro. Por eso, juntando estos dos, por ejemplo, y complemento este, pues tenemos una medición muy buena, muy exacta de lo que está pasando en el interior. Con todo esto, espero que me haya podido explicar bien para que lo entienda. Es muy importante que tengamos una referencia muy buena de la temperatura y la humedad en el interior, porque muchas de las consultas que nos hacéis, enseguida rápido me comentáis: no sé qué ha podido fallar porque tengo la temperatura ideal y la humedad ideal. Y a partir de ahí, confiando en que eso sea real, pues tenemos que buscar una solución, y es complicado porque a lo mejor no tienes dentro lo que tú crees que había en temperatura y humedad relativa. Y por último ya he puesto estos tres modelos, estos tres dispositivos, porque son los que nosotros tenemos para calibrar nuestras incubadoras, para seguir nuestras incubaciones y demás. Pero que no te fíes en los modelos y digas, pues él utiliza esto, voy a comprarlo rápido. Muchas veces comprando los mismos modelos pueden marcarte diferente. Quiero decirte que tú te puedes comprar dos termohigrómetros iguales que este, e incluso los dos, dejándolos aquí como yo los tengo ahora mismo en el salón, en la mesa del salón, pueden marcar diferente. La confianza en estos instrumentos se consigue con el tiempo, incubación a incubación. Si hacemos los ajustes y vemos que tenemos éxito, con el aparato, con tu termómetro higrómetro que hayas estado, confía en él, porque si obtienes buenos resultados ya tienes ahí una referencia para futuras incubaciones, para futuros años. Mirad, este es el interior de la incubadora que tantas veces nos ha servido para muestra, y es la que vamos a utilizar para explicarte cómo estar seguros de que la temperatura del interior de la incubadora es la correcta. Tenemos toda la bandeja donde van los huevos. Imagínate, esta es automática, que fuera manual o semiautomática, es lo de menos. Esta es la superficie que nos interesa. Pues bien, tenemos que estar seguros de que tenemos la misma temperatura en toda la bandeja de huevos. Aunque esto sea un espacio pequeño, que no es muy grande, medirá aproximadamente 40 por 40, algo más, puedes decir, si mido la temperatura aquí en el centro, pues evidentemente va a ser la misma en toda la superficie. Pues no, no te creas. Si a lo mejor aquí tenemos temperatura ideal para incubación, puede que en este extremo no la tengamos, en este tampoco y en la otra esquina tampoco. A lo mejor tenemos en nuestra incubadora una superficie que mide 40 por 40, por ejemplo, y tengamos aquí, donde hemos tomado la temperatura, un círculo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, donde sí tenemos esa temperatura ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los huevos que estén ubicados aquí pues estarán en condiciones. En cambio, todos los que estén en los extremos no estarán en ese rango de temperatura que hará que todo salga bien. Por lo tanto, ya el porcentaje de nacimiento lo estaremos reduciendo muchísimo. Nosotros normalmente tenemos varios termómetros de estos de mercurio o de alcohol, porque el mercurio ya estaba prohibido por la alta contaminación que tenía, pero también tenemos los digitales y muchas clases de termómetros, ¿no? De aguja o de muelle, como se les dice. Podemos utilizar los que más fiables sean para nosotros, y normalmente para hacer esa puesta a punto de una vez, pues coloco varios termómetros en diferentes partes de la bandeja, y así saco conclusiones.
De todas formas, el que se encarga de repartir el aire y hacer que la temperatura sea lo más posible o parecida en toda la bandeja es el ventilador. Pero eso ya lo hablaremos en otro momento. A nosotros lo que nos interesa es saber qué temperaturas tenemos en toda la bandeja. Y créeme, muchos de vosotros me mandáis correos y después de hablaros y deciros que tenéis que coger los 5 puntos de medida, veis, ustedes mismos podéis comprobar cómo varía la temperatura en cada rincón de la incubadora y así es muy complicado. Tenemos poca superficie y encima no le sacamos el máximo partido. Otra cosa es que muchos decís, el termómetro del termostato indica que la temperatura es la correcta, pero en eso va el ajuste del termostato y la calibración. No puedes echar cuenta al 100% de lo que te dice el termómetro que tiene incluido en la pantalla el termostato, porque nos puede estar engañando, puede estar fallando, en fin, muchas cosas más. Siempre yo recomiendo que en el interior tengamos uno o varios termómetros para así tener clara qué temperatura tenemos dentro. También hay otros termómetros que son digitales con sonda, con un cable, que los podemos poner la sonda dentro de los huevos y el termómetro fuera en el exterior y así tenemos claro qué temperatura está haciendo. Las incubadoras que tengan una puerta de cristal pues nos lo ponen más fácil todavía, porque sin tener que abrirla pues podemos saber qué temperatura real tenemos. En el caso, ya que estamos de esta nuestra incubadora automática, tenéis que tener en cuenta, además de lo que estamos explicando, que muchas veces puede parar una parte de la bandeja más baja y otra mucho más alta, por lo cual una parte de los huevos estará más cerca de la resistencia de calor y otra parte estará más lejos, más retirada. Pues tenemos que hacer esa misma prueba con nuestra incubadora si es de este tipo de volteo. Poner un termómetro en el extremo más alto y poner otro en el extremo más bajo. Y comprobar ahí que las temperaturas son iguales o parecidas, porque lo que no podemos controlar es en qué momento va a parar el sistema de volteo. Unas veces parará plano, pero otras veces no. Un extremo puede quedar más alto que el otro y ahí tenemos que estar seguros de que la temperatura sigue siendo la misma. No solo en la parte del centro, sino también en los extremos. Esta parte, que es donde está el eje, va a variar muy poquito porque siempre va a permanecer a la misma altura. Pero aquel extremo y este que está más bajo, que está casi pegado al fondo, evidentemente no va a tener la misma temperatura. Por eso siempre te digo que es muy importante, antes de correr y hacer las cosas rápido una vez que hemos terminado nuestra incubadora, de asegurarnos de que la temperatura es la ideal. Aquí no vale decir vamos a probar sabiendo que no está la cosa bien dentro o que no estamos seguros de cómo está, porque tendremos muy malos resultados o animales que no van a salir todo lo bien que debieran, y esto no es para hacer experimentos. Tenemos que intentar que todo salga lo mejor posible o todo esté lo más controlado posible. En este caso lo he explicado con un termómetro. Ya digo que por aquí, no sé cómo estará la cosa por tu país, aquí no es difícil conseguirlos y salen muy baratos. Yo normalmente suelo tener 3 o 4 y hago la prueba de una vez. Saco los termómetros, mido las temperaturas y me hago una ligera idea de cómo va. ¿Que está bien? Pues perfecto, adelante. ¿Que no? Pues a intentar corregir ese problema. Se corrige normalmente con el ventilador porque no hace buen reparto del aire o porque el termostato no está bien calibrado. En más de una ocasión hemos hablado de qué hacer durante la incubación, qué pasos a seguir. Y también a lo largo de diferentes vídeos hemos hablado de qué hacer en los últimos días de incubación, algo que se puede hacer generalizado para todas las especies. Pero hasta el momento no habíamos tenido un vídeo donde habláramos, como hoy vamos a hacerlo expresamente, de qué hacer los últimos días de la incubación. Vamos a comenzar hablando del volteo de los huevos durante la incubación. Se vienen volteando un mínimo de 4 veces al día y después, en los últimos días, se puede decir que el pollito ya está prácticamente formado. ¿Por qué hay que dejar de voltear los huevos en este mismo instante en el que estamos ya en la recta final de la incubación?
Pues es simple. Ya no tiene sentido que volteemos los huevos porque la misión es evitar que el embrión se pegue a la cáscara, a uno de los extremos del huevo, y por lo tanto no se pueda formar con total normalidad. El pollito ya ocupa prácticamente toda la superficie del huevo y lo que estaríamos haciendo con los volteos es molestarlo más que beneficiarlo. Por eso hay que dejarlo ya quieto, puesto en el suelo de la incubadora, en la nacedora, cada uno donde pueda, y dejar que siga haciendo su trabajo en el interior del huevo, completando los últimos días antes de que, cuando veamos la cáscara picada, nos llevemos la sorpresa. De ahí que sea conveniente no voltear los huevos en los últimos días de incubación. Muchos de vosotros nos preguntáis que qué ocurriría si continuáramos con el volteo hasta el final. Tendríamos nacimientos, que duda cabe, pero se lo pondríamos más difícil a los pollitos en nuestra incubación. Esto quiere decir que si hubiera algún pollito que viniera más débil de lo normal, podríamos perjudicarlo hasta tal punto que no pudiese llegar a nacer. En el tema de la humedad relativa, como sabéis, juega un papel importantísimo, tanto como tener la temperatura controlada en el interior de la incubadora. Por eso, si en el caso de la incubación de huevos de gallina hemos mantenido una correcta humedad relativa durante todo el proceso, aumentando un 10, un 15% los últimos 3 días la humedad relativa, también conseguiremos facilitar la rotura de las diferentes capas que tiene que hacer el pollito antes de dar al exterior. Por eso es importante que antes de todo el proceso de incubación hagamos un mapa de humedad relativa. Tenemos que tener claro cómo conseguir elevar esa humedad relativa los últimos días y, por supuesto, durante todo el proceso de incubación mantener la humedad relativa correcta. Muchos de vosotros preguntáis que qué ocurriría si tuviéramos la humedad relativa demasiado baja o, al contrario, demasiado alta durante la incubación. Pues evidentemente traería efectos muy negativos y consecuencias, unas más visibles y otras menos, a la hora del nacimiento del pollito. Muchos de vosotros también sois partidarios de hacer diferentes pulverizaciones en los últimos 3 días. Nosotros desde aquí recomendamos que, en caso de poder hacerlo, tengamos siempre un termohigrómetro en el interior para así en todo momento ser conscientes no solo de la temperatura que tenemos en el interior de nuestra incubadora, sino también, por supuesto, tener bajo control la humedad relativa de incubación. Los últimos 3 días intentaremos subirla un poco, aproximadamente un 10, un 15%, con el objetivo siempre de intentar facilitar los nacimientos de los animales que estemos incubando. Por eso, siempre lo decimos en nuestros vídeos, prestamos más atención a la temperatura y muchas veces descuidamos la humedad relativa. Si importante es la humedad relativa, qué duda cabe, no lo es menos. También sois muchos los impacientes que cuando estáis en plena incubación abrís una y otra vez la puerta de la incubadora. Evidentemente, al abrir la puerta baja la temperatura, pero la humedad más drásticamente. ¿Pasa algo por mirarlo de vez en cuando? Como pasar, tampoco se puede decir que pase nada. Lo que no se puede hacer es llegar de un extremo a otro, de decir que no pase nada a tener la incubadora todo el día abierta. Para los que estáis incubando por primera vez, es muy difícil que os podáis aguantar de mirar una y otra vez la incubadora cuando llega el día señalado en el calendario y sabéis que ahí, si todo ha ido bien, se pueden producir los nacimientos. Repetimos que no pasa nada por mirarla de vez en cuando y que todos hemos pasado por eso
y que aunque queramos controlarlo, es imposible de hacer. Estamos pendientes y si por nosotros fuera, estaríamos todo el día mirando. Por eso desde aquí, desde Incubadoras Caseras, hemos querido hacer este vídeo donde estamos diciendo cosas que hemos ido diciendo en las diferentes incubaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo en nuestro canal, pero que no teníamos un vídeo como hemos querido hacer en el día de hoy, este en concreto, diciendo lo básico que hay que tener en cuenta para esos últimos días de la incubación. Y todo para intentar facilitar al máximo el nacimiento de nuestros pollitos. Se dejan de voltear los huevos los 3 últimos días, subimos la humedad relativa un 10, un 15% y por supuesto hay personas que también bajan la temperatura aproximadamente medio, 1 grado para así facilitar también el nacimiento de nuestros animales. ¿Que por qué bajar la temperatura a ese grado, ese medio grado? Pues se suele hacer porque el pollito, una vez que está completamente formado, ya empieza el proceso de intentar su nacimiento. En esa briega por moverse, por intentar picar la cáscara y demás, el pollito está en movimiento y también genera calor. Entonces tenemos que compensar ese calor que está generando ese pollito con ese movimiento, con ese ejercicio en el interior del huevo, pues bajándole ese medio grado, 1 grado, que es lo que se suele hacer una vez que se pasa de la incubadora a las nacedoras para las personas que disponen de este dispositivo. En el caso de que tengamos una incubadora simplemente, pues comentaros que nosotros hay veces que por cuestión de tiempo hemos mantenido la incubadora en un 60% de humedad, no hemos bajado la temperatura y la hemos tenido en un 37,8 y así todo hemos tenido buenos resultados. Pero repito, normalmente nosotros hacemos incubaciones de cantidades que no son muy grandes. Todas estas cosas que explicamos las tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando las cantidades ya sean de cientos, de miles, porque ahí ese porcentaje que en cantidades pequeñas es prácticamente inapreciable, a partir de esas cantidades, qué duda cabe, el resultado puede ser muchísimo mejor si hacemos, o por lo menos intentamos hacer todas estas cosas para favorecer los nacimientos. Antes que nada, damos un golpe a cada uno de los 4 huevos que elegimos al principio y quedaban de esta forma. Aplicamos la pintura de uñas, en este caso color rojo, con el mismo pincelito que trae el bote de pintura de uñas y tapamos, en la medida de lo posible, esa rotura. Una capa, dejamos secar un tiempecito, echamos aire para que se seque un poquito antes si cabe y de nuevo una y otra vez. Yo creo que le dimos unas 3 capas a cada uno de los huevos. Mirad esta imagen, aquí están los 4 huevos que cascamos un poquito para hacer nuestra prueba. Algunos tenían el golpe localizado, pero otros, como veis, tenían una grieta extendida a todo lo largo. En esta imagen ya se ve más de cerca, como veis, todavía la pintura de uñas secándose después de esas manos que le hemos dado y el orificio, esa parte hundida totalmente cubierta por la pintura de uñas. Como veis, se aprecia perfectamente. Este otro huevo, aparte de ese impacto, tiene unas rajitas que se prolongaban a lo largo del huevo. Este está más roto todavía, si cabe, incluso que el primero. Y aquí vamos a tener ahora otra imagen donde este huevo no tiene ninguna rajita aparte de esa hendidura que también nos sirve para nuestra prueba. En definitiva, 4 huevos con los que partimos y que ya digo
ha habido veces que la rotura ha sido mayor y también hemos sacado el tema adelante. Y claro, lo que nos interesa ver es si funcionó o no, y aquí tenéis la prueba. La sorpresa de que uno de los pollitos, de los 3 huevos que quedaron porque se me rompió uno por una torpeza mía, uno de los huevos ya estaba comenzando a salir y mira el pollito qué adelantado iba. Este pollito salió sin problema y está por ahí ya correteando. Ya después, al llegar a casa, un poquito más tarde, bueno, bastante más tarde, esto era lo que quedaba del huevo. El pollito ya salió completamente y lo único que quedó fue el cascarón del huevo totalmente, ahora sí, partido. Y poco después, aquí tenemos otro de los huevos, pues nos llevamos esta sorpresa de que estaba comenzando el pollito, como veis ahí, a picar el cascarón. Lo pillamos justo en el comienzo, cuando ya iba a comenzar su trabajo para salir fuera. Este pollito también salió perfectamente, pero por cuestión de trabajo y demás, pues nos perdimos todo lo que fue el nacimiento. Pero como podéis ver, uno de los marcados, otro pollito más. Como ya digo, todos los vídeos que estamos viendo son vídeos que hemos recopilado de grabaciones antiguas que teníamos ayudando a nacer a pollitos con posibles problemas de incubación. Como veis, terminamos de describir un círculo alrededor de lo que es el huevo para facilitar la salida, con mucho cuidado de no pegarle ningún pellizco a lo que es el pollito, y después el resto del cascarón se abre fácilmente. Quitamos el pellejito y, como veis, todavía se ve alguna muestra de sangre, y ahora también a continuación veréis, cuando el pollito termine de salir del huevo, cómo no está totalmente acabada la formación de este pollito. Ya así, con toda la cáscara que hemos quitado, le quitamos un poquito más y con esto debe ser suficiente, ayudándolo un poco para que termine de salir. Imaginaros, estando fuerte ya le costaría trabajo, imaginaros estando todavía un poquito débil a la hora de salir. Como veis, hay un poquito de sangre y ahí tenéis esa tripita todavía por absorber. En este caso no es mucha y el pollito salió adelante. Pero es lo que os comento, son pollitos que después tienen una pinta normal, eso se reabsorbe sin problema y en cuanto están completamente secos se quedan los pollitos preciosos. Pero después, imagínate que fuera una ponedora o un gallo de pelea, no sería todo lo fuerte que nosotros desearíamos, o no pondría tanto, porque desde pequeño ya no ha nacido fuerte y en condiciones. De todas maneras, como os digo, este pollito se salvó y siguió adelante sin ningún problema. Todo lo contrario que este caso. Este huevo, junto con otros más que también abrimos, fue de una incubación que todo fue normal, todo fue bien, los parámetros, temperatura y humedad también perfectos, pero el motivo fue un corte en el fluido eléctrico muy largo, fue una avería de mucho tiempo y fueron perdiendo calor, se retrasaron precisamente en los momentos más importantes y decidí ayudarlos para ver en qué estado se encontraban, pero como podéis ver en las imágenes, muy débiles, y en esta puesta pues prácticamente se echaron a perder todos los huevos con todos los pollitos formados, porque como veis, aunque ya lo ayudamos, estaban muy fríos y ya poco se pudo hacer en este caso. Este otro huevo es de la misma incubación que el pollito que ayudamos anteriormente, y el destino va a ser el mismo, te lo puedes imaginar. Como veis, pues comenzamos a abrir el huevo y hacemos la misma operación, ya casi ni se mueve. Si este pollito, por ejemplo, todo hubiera seguido normal, bien desde primera hora, y se retrasara un poquito y decidiéramos ayudarlo, pues iba a salir perfectamente, aunque más débil, y yo creo que en la mayoría de las veces iban a salir adelante. Pero como no es el caso, está bien formado, todavía con un poquito de sangre, pero está completamente formado y bien, solo que por ese problema en las últimas horas, bastantes horas, cuando más temperatura necesitaba, cuando más calorcillo necesitaba para
dar ese último empujón, pues faltó la corriente y aquí está el resultado, ¿no? Ya digo que es de la misma incubación y fueron muchos huevos, prácticamente todos, los que no consiguieron salir. Nosotros creo que abrimos 2 o 3 y utilizamos estas imágenes para contar. Si el pollito no está bien formado por cualquier motivo, aunque lo ayudes, terminará muriendo. Si el pollito está bien formado y se retrasa un poquito y tú decides ayudarlo, pues va a salir adelante sin ningún problema. Eso es lo que quiero que te quede claro. Pero ojo, tampoco quiero que me malinterpretéis y con esto quiera decir que cuando llegue el día 21 nos pongamos a abrir todos los huevos uno tras otro. No, tampoco. Hay que dejarlos a ellos solos que hagan su trabajo. Y si hay alguno que después de picar se quede ahí atrasado durante varias horas más cuando ya prácticamente todos han salido, pues entonces que no va a pasar nada porque los ayudemos. A eso me refiero. Mirad este huevo, por ejemplo. El pollito está piando dentro y se ve perfectamente que está todavía fuerte. Solo con oírlo piar ya se puede comprobar que este pollito está sano también dentro del huevo. Por cierto, que no te he dicho que si te da asco todo esto de la sangre y demás, que puedes usar unos guantes para no entrar en contacto directo con la piel, con la sangre y demás, ¿no? Simplemente hacer la ruptura con mucho cuidado. Y si le queremos quitar la piel de alrededor, podemos coger una cascarita de este mismo huevo y con eso cortamos un poco la piel para que termine de salir. Como veis, este pollito, en este caso, fíjense después de unas horas cuando ya se secó, la pinta que tiene. Perfectamente para pasarlo a la jaula criadora. Ya digo que es una opción, pero que debemos esperar a que el pollito, si se queda un poco atrás en referencia a los nacimientos que estamos teniendo en la incubadora, que lo ayudemos o no, no va a repercutir en que le hagamos daño o no a ese pollito. Eso es lo que te tiene que quedar claro. En el día de hoy, a petición de muchos de vosotros, vamos a hablar de lo que sería la incubación perfecta. ¿El por qué? Porque son muchos de vosotros los que nos preguntan qué es lo que hay que hacer para que todo sea ideal. Ideal dentro de la incubación en lo que a gallinacia se refiere en general. Las aves que normalmente más se incuban, como por supuesto gallinas, codornices, faisanes, patos y demás, ¿no? Evidentemente nosotros ya sabéis cómo nos gusta incubar, pero vamos a hablar hoy de lo que sería lo ideal dentro de la incubación de las especies que más comúnmente sacamos en nuestras incubadoras. Y vamos a comenzar por la temperatura. La temperatura ideal para incubación, que no se te olvide, son los 37,8 grados centígrados. Aparte de esto, evidentemente tenemos un margen que nos permite poder tener éxito dentro de nuestra incubación. Pasamos a hablarte ahora de la humedad relativa. Normalmente 60% durante los primeros días de incubación y al final, los 2-3 últimos días de la incubación, subimos un poquito más la humedad, aproximadamente un 5 o un 10%, para facilitar la salida del pollito a la hora de picar el cascarón y demás. Hablamos ahora de la transición de encendido y apagado del termostato. Normalmente ahora tenemos los termostatos digitales decimales que nos permiten el encendido y el apagado del termostato de la fuente de calor en cuestión de décimas, ¿no? Pero antes no existían esos termostatos, o a lo mejor tú, por desgracia, en la zona que vives no puedes conseguirlo. Lo ideal sería que esa transición no superara el grado de temperatura. Mientras más temperatura hubiera entre el encendido y el apagado, evidentemente, eso va a ir en detrimento de un buen resultado al final de la incubación. Así que podemos decir que como máximo 1 grado de temperatura. También nos habláis mucho del número de volteos diarios. Lo recomendado de volteos diarios es de 4 a 6 volteos al día. A partir de ahí podemos darle hasta más si cabe. Pero ya digo que lo mínimo para voltear los huevos al día sería de 4 a 6 veces.
Otra cosa muy importante para que la incubación sea perfecta es que entre incubación e incubación haya una limpieza, una desinfección de nuestra incubadora. Es muy importante a la hora de querer tener buenos resultados. Lo ideal para la incubación también sería poner el huevo con la punta para abajo. Ya sé que, como dicen por aquí, cada maestrillo tiene su librillo y hay personas que prefieren hacerlo al revés porque dicen que no tienen que voltear los huevos y muchas cosas más. Pero ya decimos, punta para abajo para voltear los huevos las veces que sea necesario es lo más recomendable. Una vez que vayamos a comenzar nuestra puesta, evidentemente siempre es bueno conectar la incubadora a medida que vayamos metiendo los huevos, para que los huevos no sufran ese shock térmico, que no se encuentren de estar a temperatura ambiente y de golpe y porrazo estar a 37,8 grados. Por eso que vayan haciéndose poquito a poco a esa subida de temperatura hasta que alcancemos la temperatura de trabajo de nuestro termostato. Hacemos nuestro volteo durante todos los días, como ya hemos indicado, excepto los últimos 2-3 días donde ya el pollito está prácticamente formado, y lo que se hace si se voltean los huevos en esta etapa final de la incubación es molestarlos más que beneficiarlos. Y otra cosa muy importante es que en esos 3 últimos días, 2-3 últimos días, el pollito ya comienza a moverse, ya comienza a intentar buscar cómo va a empezar la salida y evidentemente no necesita ya la misma temperatura que durante los días anteriores. Por eso también criadores profesionales recomiendan bajar 1 grado la temperatura en estos 2-3 últimos días. Evidentemente esto se suele hacer cuando los huevos se pasan a la nacedora. En nuestro caso, conociendo bien nuestro termostato, conociendo bien nuestra incubadora, tampoco va a suponer ningún problema más. Esperemos que con todos estos consejos puedas mejorar tu incubadora o puedas mejorar tus incubaciones.